Bueno, bienvenidos. Muy bien, ¿eh? El lugar. Bastante lindo. Excelente, Me gustó. excelente. Bueno, muchas gracias por recibirnos, a la gente de Globan y a todos los que están del otro lado mirando también. Somos tres, no sé si nos conocen, pero somos tres nerds y tres geeks. Somos amantes de la tecnología, pero sobre todo de la cultura pop también. Y en esta charla vamos a mezclar un poco todo eso. Yo soy Santiago Dorrego y aquí en la Argentina hace ya 13 años que conduzco un programa de tecnología que se llama TN Tecno. Y conduzco noticieros también y soy un poquito un abanderado de la cultura pop y de la difusión de ese tipo de temáticas. Y en el camino, en mi vida profesional, me he encontrado con amigos y están acá para acompañarme. Alejo Zagalski, bueno, presentate, Ale. Alejo Zagalski, yo soy productor del programa TN Tecno, hago radio en Futurock en un programa que se llama justamente Cosa Ñoña, o sea que, digamos, dicho y hecho, hablar de ñoñadas es mi profesión prácticamente. Y a Santiago, además, lo conozco hace más de 20 años. Más de 20. Y nos conocimos jugando Magic. O sea, con eso solo ya le damos el perfil de nerd absoluto. Si no saben qué es Magic, ya ahora te vamos a contar. Magic the Gathering. Y después conocimos a Luca Baini, que Lucas es un poco más joven que nosotros, es el purrete acá del lugar. Nah, igual tampoco tanto, ya sé bastante, no lo soy. Yo soy Lucas Baini, soy periodista especializado en cine y series, no tanto en tecnología, y tengo hace 3 años mi canal de YouTube, que es como mi propio medio, se llama Cámara en Mano, en donde hablamos de justamente lo que vamos a charlar hoy, que es como la conversación ñoña, nerd, geek o de cultura pop empezó a acumularse en distintos ámbitos y cómo fue esa evolución. Y cómo fue floreciendo y cómo fue cambiando. Sí, y se transformó en algo mainstream, ¿no? Porque lo que antes era un nicho Absolutamente en el nicho. que tenías que ir a buscar a otros ñoños, nerds o geeks Claro. como nosotros, hoy es algo de la cultura popular. Pero que sigue necesitando del ñoño y del geek comunicador, porque de hecho es un poco lo que hacemos nosotros. Vamos a hablar de una cronología y va a estar infiltrada por la evolución también tecnológica, porque si hablamos de medios y hablamos de cultura pop y hablamos de mainstream y hablamos de nicho, convirtiéndose en algo tremendamente popular, tenemos que hablar también de la construcción de la tecnología. A través de la tecnología es que estos contenidos llegan a todo el mundo y que la conversación se da alrededor de eso y las audiencias se crean alrededor de eso. Hubo un tiempo que fue muy oscuro, Lucas. Muy oscuro, muy oscuro. Si queremos empezar un año cero en esta línea de tiempo medio curiosa que armamos, deberíamos ir a la década del 70 y del 80 con 3 hitos muy importantes que tienen que ver con la aparición de Batman en la televisión, Sí. con un Adam West y una adaptación completamente diferente de lo que el mundo comiquero entendía como lo que era Batman, Claro. pero tan grande es el personaje que se permite hacer cualquier tipo de adaptación con él. Tenemos el Superman de Christopher Reeves Claro. y finalmente Primera película blockbuster, ¿no? Con un superhéroe. con el protagonista. superhéroe más conocido Claro. en la historia de los superhéroes. Y que además, yo creo que por muchos años fue la cara que todo el mundo asociaba con Superman. Él era Sí. Superman. Con los superhéroes. También, en Con general, el me concepto de gusta. superhéroe Sí. solo relacionabas a Christopher Reeve en Exacto. ese momento. Sí. ¿Y cómo era la conversación en esa etapa? Y en esa etapa, pensá que estabas hablando de 70s, si querés avanzamos sobre los 80s también. Sí, con la aparición de Linda Carter como Wonder Woman. El Increíble Hulk también como serie, ¿no? Ajá. Pero fenómenos que se consumían, estamos hablando de, y le vamos a hablar también a un público juvenil, digamos, chicos, en ese momento en Argentina había 4 canales de aire, Claro. solamente. Estaba el quinto que no se veía. Y había muy bien. uno quinto de La Plata que a veías en algún lugar. veces lo veías, a veces no lo veías. Pero no existía la posibilidad de ver un capítulo anterior, no existía la posibilidad de hacer binge watching con toda una temporada. Tampoco sabías cuál era el hilo de los capítulos No. que llegaban a Argentina. Lo que aparecía, Lo que aparecía se veía, entonces... Claro, un día veías repetido, otro día veías nuevo y no llevabas demasiado, no existía internet como para saber y leer una episode guide, ¿no? Y ver un resumen de cada uno de los episodios, ¿viste? Bueno, ¿qué pasó en tal otro? Nada, era todo boca a boca y de hecho lo que se conocía también a través de los medios no era un fenómeno
insisto, no era un fenómeno popular, salvo lo que vos marcaste, que todos veíamos Batman y que Ujú. todos vimos la película de Superman. No era un fenómeno absolutamente Y que estaba popular. mucho más relacionado con la infancia. Claro, con los Christopher chicos. Reeve era el Total. héroe Sí, de sí, una sí. infancia. Sí. Y la historieta en general, Ujú. que es el origen de estos superhéroes, Claro. era también para los chicos. La Guerra de las Galaxias, en el 77, era una película para chicos. Claro. Después empieza a construirse todo un mito y una mitología alrededor. Sí, y la tercera es mucho más infantil. Sí, Con claro. los Ewoks, con Claro. esa cosa de vamos a vender muñequitos, apuntemos a los nenes. Está a los apuntado a nenes y vender los juguetes, adolescentes. o Sí, sea, sí, sí, sí. y a vender una lonchera. Sí, y sí, a que no le vender- fue mal, ¿eh? No, por supuesto. De hecho, fueron los que marcaron ese camino. Y en cuanto a cómo se comunicaba todo esto alrededor, cuál era la manija que se generaba alrededor, creo que con Star Wars y con las primeras impresiones de Batman y Superman empieza a fogonearse esto que es el boca a boca en formato de convención. Pero eso era Sí. un suceso en Estados Unidos. Es un fenómeno Un norteamericano. fenómeno norteamericano, 100%. En esta época todavía no había ningún tipo de estructura No. ñoña en nuestro país. Vos ten en cuenta que... Sí, dale. No. Y además la cantidad. En esa época tenías quizás una película, una serie cada Muy poquito. 4 o 5 años, cuando Ujú. hoy es armarte una agenda para tratar de ver todo. Y a veces nosotros que vivimos de eso, te cuesta estar al día con la cantidad de oferta. Con la cantidad que había. De hecho, hay películas así malditas, ¿no? Pésimas, ¿no? Una película de TV donde aparecía de pronto Thor, ¿no? Con el increíble Hulk, una película de TV también donde, qué sé yo, aparecía el Capitán América. Bueno, eran más. que son pésimas, hoy las pueden encontrar y son malísimas, ¿no? Y realmente a uno le dolían como fanático de historietas o fanático de ese tipo de cultura pop. Que estuvieran tan mal hechas. Lo que pasa es que no había presupuesto para eso porque no se apostaba No se dentro apostaba. del mainstream, dentro de los grandes medios, a desarrollar un producto de calidad con la plata con la que se apuesta hoy, ¿no? Exactamente, en esa época los grandes blockbusters del cine apuntados a la audiencia joven no iban por el lado del No. superhéroe. Porque el superhéroe estaba reservado para los niños Ujú. y, y cuestiones mucho más chicas. Llegamos a los 90 con una especie de reinvención, Sí, gracias a casi un experimento que La- fue la Batman de Tim Burton, que Sí. en el 89 se estrena con, por primera vez de alguna manera, un elenco de estrellas, sí. apostando un estudio detrás en Hollywood, diciendo, bueno, vamos a intentar, ya que se nos estaba agotando la aventura de las Indiana Jones y Ujú. las demás, vamos a intentar convocar audiencias en el verano estadounidense a partir de esto. Que una película que una película de superhéroes tenga como villano a Jack Nicholson era absolutamente relevante. Era completamente relevante y ahí empieza Sí. una captura a través de los medios completamente diferentes. Che, Sí. está Ojo, Jack ey. Nicholson Sí. haciendo esto. ¿Por qué? Y la vuelta además, ¿no? Del Batman, sí, humorístico, con el Claro. Batitwist y bien blando, bien para chicos, a el Batman oscurísimo de Sí. Michael Keaton, de Sí. Barton. Sí. Muchos dicen, bueno, porque refleja a una saga o a una historieta o a una miniserie de cómics que era oscura, pero ha habido otros cómics oscuros también en el camino de la historia de la historieta que no fueron adaptados o que no se tomaron en ese momento tampoco para... En ese momento se eligió ese... Claro, porque tenía mucho ese que ver camino. con el naciente éxito que tenía Tim Burton como convocante de audiencias. Sí, Venía de ciertos éxitos muy importantes para una persona que venía de lo desconocido y era el proyecto que él tenía ganas de hacer y convenció Sí. a un estudio de que esto iba a convocar y convenció básicamente a todo este elenco enorme sí. que de alguna manera cambió la forma en que los medios y también la audiencia más casual empezó a entender a estos personajes. Sí, de Y ahí pronto es como se veías... empieza de a poco a abrir. De pronto era esta canchero audiencia. tener una remera con el logo de Batman. Exacto. ¿No? Y era popular, y era mainstream, y lo veías y te ibas a, qué sé yo, de vacaciones a San Bernardo,
y te comprabas en un local una remera que tenía el logo de Batman adelante. Y era canchero eso, no estaba mal. Y dabas cátedra diciendo, no, bueno, en los cómics en realidad Gatúbela es así y asá. Fue no. la primera vez que se generaba ese fenómeno también en lugares ajenos a Estados Unidos. Empezó a tener un fenómeno mucho más fuerte en Latinoamérica. Sí, y aparte ten en cuenta que en Latinoamérica no tenemos el acceso que tenían en Norteamérica. Entonces, en general, las historietas, salvo que fuera alguna edición mexicana, salvo que fuera alguna edición española o, obviamente, la edición original norteamericana, era difícil conseguirlas. No, era difícil conseguir los importados, era difícil conseguir los productos, era difícil conseguir los VHS, era difícil conseguir todo, ¿no? Por eso ahí todavía, si bien estos temas empezaban a entrar en la agenda más mainstream, no había una pata tecnológica que acompañara ese hypeo. Que globalizara. O globalizarla. Que globalizara, exactamente. Ni siquiera hablo de tecnología de distribución de historietas. No, claro. Ni siquiera eso. Yo lo conocí a Alejo en una comiquería, ¿no? Y era el lugar en donde nos reuníamos los que teníamos intereses afines. Íbamos a un lugar a comprar las historietas, o a comprar un juego de rol, o a comprar un muñequito, o un action figure, o a comprar un mazo de cartas de Magic, que es el juego que jugamos con Ale. Pero yo me acuerdo que ¿qué sería? 1989, ¿no? Aquí en la Argentina, no existían comiquerías, no existían negocios donde vos pudieras ir a comprar cómics o a charlar este tipo de cosas. Y yo iba a un local que quedaba en un cuarto piso, en un edificio que se llamaba el Club del Cómic, que después se convirtió en una cadena de comiquerías, ¿no? Después el éxito que tenían estas temáticas, y además en combinación con una versión favorable de nuestra economía en ese momento, hizo que esto llegara a un local a la calle. Pero en ese momento era una oficina en donde yo iba con un amigo, llegábamos, sabíamos el día en el que llegaba esa revista y teníamos un ejemplar para comprar, nada más. No había más que eso. Y nos juntábamos ahí a charlar. De hecho, nos juntamos en las comiquerías a charlar de eso. El salón de la justicia ñoño, digamos, para encontrarte con otros fanáticos igual que vos. Me gusta que la charla ya viró directamente a anécdotas de señores. Es así. Pero es que es así. O sea, a ver, hoy Lucas tiene un canal de YouTube. ¿Cuántos seguidores tenés? 200.000 en este suscriptores, casi 200.000 en tu canal de YouTube. ¿Cuánta gente se junta después del estreno de un capítulo en una plataforma de streaming? ¿Cuánta gente se junta el mismo día o al día siguiente a debatirlo en ese Twitch momento, con vos? La charla deja de ser el salón de la justicia para convertirse en una transmisión en vivo para toda Latinoamérica, en donde hay 2.000, 3.000 personas simultáneo, haciendo esencialmente lo mismo que hacían en ese momento y Alejo. Lo charlábamos, charlando. nos juntábamos, pero... Buscabas un dato en el otro. Claro, soñábamos, me acuerdo que soñábamos con el cast soñado, ¿no? Decíamos, bueno, ¿y si hicieran una película de algo tan extraño como Iron Man? Que era rarísimo en ese momento imaginar eso. Una película de X-Men, una película de Spider-Man. O sea, si hiciéramos eso, ¿qué actor pondríamos ahí, no? ¿Qué actor sería Wolverine? ¿Qué actor sería el Capitán América? ¿No? Como haciendo un cast soñado, que es lo que hoy hace Kevin Feige como líder del universo cinematográfico de Marvel. El tipo tiene una billetera gigantesca de la mano de Disney y hace así, ¡pum! Y dice, bueno, a ver, ¿quién quiere en la próxima película? ¿Angelina Jolie? Sí, vale, Angelina Jolie también. Bueno, pero pará. Estamos hablando del Batman de Tim Burton, que parecía tipo el salto al estrellato, los superhéroes son la cool. Explosión. La explosión, qué sé yo. ¿Y qué pasó? Casi que chocaron la Ferrari. Se chocó la Ferrari, sí, claramente. Porque, bueno, Batman es un personaje tan grande que sobrevivía a cualquier adaptación, ya lo dijimos. Pero, ¿qué pasaba? La agenda de los grandes estudios tampoco terminaba de pasar por ahí. Entonces, era muy difícil contratar a cualquier protagonista para que sea Bruce Wayne, Batman, durante 10 años. Entonces, cada película de Batman, como personaje que convocaba, tenían que ir cambiando el elenco, porque no había la plata. Y tampoco tenías una cabeza que le diera coherencia durante el tiempo a eso. Y en estos días, Michael Keaton dijo que él aceptó ahora volver a ser Batman porque le copaba el proyecto. Cuando le vendieron Batman 3, ¿no? Miró el guión y dijo,
Gracias, pero Ya está, hasta acá Gracias, pero llegué. paso. Y así empezaron a caer hasta Batman y Robin, la infame película protagonizada por George Clooney y Arnold Schwarzenegger como el villano en ese momento, Sí. que dilapidó por completo el género en Hollywood. Y cuando los estudios ven que este fracaso es tan grande, es como el ojo de Sauron. Empieza Sí. a mirar hacia otro lado y acá, Chao. olvídate, no se produjo absolutamente nada más a gran escala en cines con personajes de cómics. En la tele había algunos pequeños resabios, las Buffy del mundo, ¿no? Sí, mínimas. Pero muy pocos, muy de nicho. y Muy no de basado, nicho, y no sobre todo acá en basado, y Argentina. no basado en personajes establecidos en nada, en la historieta o en las novelas de fantasía, ¿no? No se podías pensar hasta que llegaron, qué sé yo, los largometrajes de adaptación del Señor de los Anillos, no podías pensar en adaptaciones multimillonarias, ¿no? Y con mucho presupuesto. O sea, otra vez los ejecutivos de la industria del cine se autoconvencían de que no, los superhéroes son para chicos y no No, funcionan. y no funcionan. Y vamos a gastar mucha plata en esto y no va a funcionar. Exactamente. Entonces, todas esas primeras instancias de apoyo tecnológico, entre comillas, de revistas especializadas, Claro. el inicio de las comiquerías, se quedaron en el nicho. Se Sí. quedaron ahí, en esta línea de tiempo que trazamos. Ahora sí había un apoyo, en donde de alguna manera podías empezar a seguir un poquito el hypeo Sí. hasta el próximo lanzamiento. Pero no iba a haber próximo lanzamiento. No. Entonces no. ahí volvimos al nicho, pero con una plataforma, Sí. esperando, casi agazapados, Sí. el próximo gran lanzamiento, la próxima oportunidad que se le diera. Y la próxima oportunidad iba a llegar a partir de un héroe que conocemos todos, ¿no? Me parece que lo conoce mi mamá, que Claro. conoce mi abuela, digamos. Ujú. Otro de esos tipo Batman que podía llegar a ser el salto, ¿no? Que es Spider-Man, Ujú. el personaje más conocido de Marvel Comics, Ujú. sin dudas. Sin duda. Sin dudas. Y es eso, justamente lo que dijiste vos, Santi. Lo conocía tu mamá por algunas series que habían llegado a Argentina en su momento. Y El dibujo porque animado, el una dibujo historieta. animado, claro. Terminó siendo el personaje que agarró Sam Raimi, un proyecto también pasional, y dijo, basta de esconder proyectos comiqueros en cosas que no parecen serlo, como había pasado con X-Men un año antes. Quiero hacer el traje de Spider-Man con este elenco y que suceda lo que suceda. Y a través de un personaje que interpela tanto como Spider-Man, que es un pibe que tiene que hacer malabares entre su vida personal, Claro. llegar a fin de mes, enfrentarse con los malos de su ciudad, es el amigable vecino. Haciendo foco en eso, es que Sam Raimi pudo convocar audiencias. Sí, es que fíjate que se enlazan con ese concepto con el que Stan Lee en los 60 revoluciona el universo de las historietas, que es eso, que es acercar al héroe con fallas y acercarlo con falencias. Y lo mismo que tiene los X-Men, ¿no? Ujú. Que son los discriminados, los apartados. Es el héroe que no quiere ser héroe de pronto, o que Claro, se plantea por qué debería serlo, ¿no? Sí. Y justamente, mirá vos, Spider-Man y los X-Men son dos franquicias que Marvel en crisis le vende a estudios. Claro. Porque Spider-Man es de Sony, que lo Ujú. sigue siendo, Ujú. y los X-Men son es de Fox, En el Fox. que ahora Exacto. hace poquito lo compró, hace unos años lo compró Disney, pero en realidad todo lo que es el universo cinematográfico de Marvel está por fuera de estos dos, de estas dos franquicias que son las que en los 2000 revivieron el Claro. mundo de los superhéroes. ¿En Que qué son año? las dos que los estudios entendían como, bueno, algo de plata podemos hacer con esto. Claro. Todo lo demás No es no tan, nos interesa. claro, no es una apuesta tan loca, ¿no? Claro. Tengo algo de base acá. ¿En qué año se estrena Spider-Man? 2001. 2001. Un Época año, particular para Argentina, sobre época todo. particular, también un año histórico porque lo conozco yo a Alejo, empezamos nuestra relación de amistad. En base a eso también podemos hablar de que ya navegábamos en Internet en esa época. Y ¿Algunos? de a poco, de a Claro. poco, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que Internet llega a la Argentina y prácticamente a Latinoamérica también en el año 97, 98, 99. En el 2000 se da la explosión de lo que fue la primera burbuja de Internet. O sea, hubo una proliferación de sitios, de portales
multipropósito y multitemáticos web, ¿no? Entonces, que tenían realmente rondas de inversión muy poderosas. Entonces, allí se generaban de pronto secciones de diferentes temáticas y allí también había lugar como para hablar de eso. Todavía no para construir una audiencia particular y para que los creadores de contenido, como es hoy, generen, como es Lucas, generen una audiencia alrededor de eso, porque no era fácil publicar en Internet, tenías que tener un gran equipo técnico para tener un portal como ciudad.com, el sitio.com, bueno, wall.com, ¿no? Los grandes portales que había en nuestra región. Pero sin embargo, ya había un lugar donde opinar, ya había un sitio de pronto como, qué sé yo, como Internet Movie Database, como IMDb, donde ya aparecían esas películas oscuras, estaban catalogadas, los capítulos de una serie ya estaban catalogados, empieza a verse de otra manera y a explorarse de otra manera y una contenido. figura muy importante que es el foro. Es el inicio de los foros. Esto de vuelta, que antes charlabas con un conocido o te hacías un amigo en una comiquería, pasa a ser un lugar en donde es una gran comiquería virtual y se divide por temas y vos podías meter tu comentario y te lo leía alguien en México. Entonces ahí empezaba a haber una fórmula que años después se convierte en esto, generadores de contenido pudiendo trabajar de contar su conocimiento y compartirlo. Y empieza a surgir también un fenómeno muy de nuestros tiempos y absolutamente instalado, que es el binge watching. ¿Vos te acordás, Ale, cuándo fue la primera vez que descargaste ilegalmente, pirateando? Lo vamos a confesar acá, sí, por supuesto. ¿Cuándo pirateaste por primera vez un capítulo de una serie o una película? Para mí, el hito, no sé si fue la primera, pero creo que Lost fue la que marcó el inicio de la cultura de la piratería, de la tengo que bajar ya, la tengo que ver ya. Y no solo eso, otra vez, los geeks, los especialistas, nos transformamos en el dealer del contenido. Y el difusor, claro. Ale, si vos que estás en esas cosas, si no me bajás que me dijeron que está buenísima, y vas con el pendrive pasándolo de mano en mano. Con CDs grabados, ¿no? Claro, la época de ir cambiando DVDs para seguir viendo los capítulos. Tendrán 4 capítulos en cada DVD. Claro. E ibas cambiando y cambiando. De esa manera se dan los primeros binge watching y además, y es interesante lo que contás de Lost, es la primera serie que hace tanto hincapié en su cultura interna, digamos, su subcultura, su lore, como le dicen los norteamericanos, que es que tiene misterio, tiene algo inexplicable, necesitas comentárselo a un amigo. Tiene la charla del dispenser de agua, o de la cafetera, verla la noche anterior para ir, ¿no?, al trabajo, a la facultad, a la escuela, y decir, che, ¿viste el último de Lost? Contame, ¿qué te parece esto? ¿Qué es la escotilla? ¿Qué es la escotilla? ¿Por qué el oso polar? Quizás... ¿Por qué los numeritos? 2, 4... Quizás los expedientes X tenían un poco de eso, es verdad. Pero no había un soporte tecnológico que te lleve a hacer la comunidad. Exacto. Porque tenías que esperar el capítulo sí o sí. O tenías que alquilarlo en Blockbuster, si lo tenía, el videoclub por ahí tenía las temporadas completas. Y no se veía al mismo tiempo. Con Lost pasaba eso, que se estrenaba y al otro día, a la mañana, ya lo tenías descargado. Exactamente. Totalmente. Eso me parece que, usando Lost como un paraguas de otro tipo de series que también fueron por ese mismo lugar en esa misma época, ese para mí es el punto en donde realmente se genera una explosión de la audiencia geek. La primera explosión. Porque también viene de la mano con una nueva era de oro en la televisión. Sí, es verdad. Antes de la llegada de las on demand. Las plataformas on demand. Sí. Y ahí tenemos un momento bisagra que era la televisión de repente es el lugar premium de contenido. Es el lugar premium donde vos conseguís historias increíbles, arriesgadas, las Breaking Bad, las de Walking Dead del mundo. Claro, sí, o las series, digamos, vos reconocías a generadores de contenido, productores de contenido como HBO, que vos sabías que lo que venía de esa cadena era de calidad, ¿no? Vos veías Sopranos, o qué sé yo, Sex and the City, ¿no? De esas series que marcaron toda una época, y sabías que ellos tenían allí 24, que ellos tenían grandes hits, ¿no? Y que desarrollaban, tanto Fox como HBO y demás, contenido de calidad. Y fíjate que después,
cuando aparecen los servicios de streaming, no aparecen como al inicio como grandes productores de contenido, como era HBO. No, sino como una biblioteca. Claro, como un videoclub. Un videoclub en donde vos tenías el acceso a estos títulos de una manera más cómoda. Y de vuelta, un nuevo salto tecnológico ayuda a que estas historias, que claramente tenían un universo por explorar y compartir, creo que ese es el punto del por qué, ¿no? Es que se genera esta explosión de temas de cultura popular. Porque justamente cada contenido, cada personaje, cada historia tiene un universo que hilvanar, que meterse dentro y generar una conversación. Creo que de todas las que estamos mencionando, tanto de superhéroes como te podría decir Harry Potter, El Señor de los Anillos, Sí, claro. son Star Wars. claro, son historias que tienen un universo dentro y te permiten bucear y te permiten hacer una conversación distinta y generan los personajes una empatía con el público que supera cualquier prejuicio que tuvieras. Y ahí estaba Internet, Ale, también para englobar todo eso y para amalgamar todo eso también, ¿no? A partir de creación de blogs, ¿no? Empieza a surgir la posibilidad de que una persona, cualquier persona, tenga una página web y la pueda actualizar todos los días. Y no solo eso, sino el contenido especializado, digamos. Claro. Los diarios no tenían tanto espacio para hablar de estas cosas. De la última teoría de Lost. De la última Claro, teoría de entonces Lost. claro. Se ponía uno, tiqui, 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 y se armaba la comunidad en los comentarios. Sí. Los blogs generaban comunidad, Sí. que es un poco lo que seguimos hablando. ¿Sí? Arrancamos con los foros de BBS en el 90 y poco, hasta los blogs en el año 2000, 2000 y pico. Sí, 2004, 2005, digamos, empiezan a surgir ese tipo de opciones, de posibilidades. Surge Facebook también en esa época, surgen las páginas, ¿no? En las pages y los grupos en Facebook donde van los fanáticos de Harry Potter a charlar. Y es esa explosión del sentimiento de no me siento solo. Claro. No me siento más solo. Ya no soy el único en mi grupo de amigos que le gusta esto, ama esto y quiere conversar con alguien más. Capaz eras vos y un amigo más, que el manija del Señor de los Anillos, que se iban los dos juntos a ver la película y después charlaban con un gorrito del Hobbit. Sí, ya habían comprado las novelas. Claro. Acá era, bueno, tengo una herramienta, una plataforma en donde me puedo conectar con todos los que tienen el gorrito del Hobbit. Sí. Y ya no estoy solo. Y eso es lo que tiene como germen una explosión en las redes sociales. Sí, fíjate que fuimos de la comiquería en donde personalmente uno iba a charlar con el que vendía el cómic, el que vendía la novela de Harry Potter, y decías, ¿cuál es la que viene? ¿Cuál es la próxima? No tenías manera de googlearlo, ¿no? En ese momento. A una comunidad, una suerte de comiquería, de lugar de reunión absolutamente globalizada, ¿no? Y en generación de contenido también. Porque ahí es cuando la figura, a ver, yo creo que te va a haber pasado a vos, Ale, también, que somos un poco más mayores que Lucas, pero nos pasaba cuando empezaban a surgir estas cuestiones, que, claro, ahora todo el mundo sabe quién es Mary Jane Watson Parker, digamos, y vos sabés que, pero vos le decías, pero vos sabés que en una revista se casaron Mary Jane y Peter Parker, claro. ¿Cómo? En la película estaban empezando ahí. Claro. No, bueno, y tratabas de, viste, de nada, de introducir esos temas porque un poco de bronca que todo el mundo supiera esas cosas que antes era solo tuya, te daba. Le generaba el sentimiento del fan de la banda que cuando lo hacía de Cemento. Claro, Es decir, claro. no, yo los conozco más, yo soy más fan que ustedes. Claro, pero yo tengo el primer disco. Ustedes se engancharon con el segundo, que es el que explotó en todo el mundo. Bueno, ese tipo de fenómenos Se surge. tuvo que pelear contra eso también, porque Claro. es una sensación de poner una barrera en donde en realidad el universo mismo del que sos fan nunca lo pone. No. Y de hecho lo hace muy bien y lo hace el universo Marvel de manera fantástica. Exactamente. Cuando empieza a construir lo que termina en Avengers, que es la película que reúne, ¿no? Sí. Y retomando, mirá, justamente el universo Marvel que había vendido a sus franquicias, a sus héroes más importantes, en el 2008 dice, che, No tengo X-Men, no tengo ¿qué nos Spider-Man. queda? Mirá, hay un tipo millonario que se arma un trajecito Claro. y más, y qué sé yo. Quizás puede llegar a convocar a todos los que son fan de Batman. Claro. Básicamente. ¿Y a quién traemos?
Hay uno que parece que dejó la falopa. No. Sí, Hay uno que está como ahí, es el personaje perfecto para Es él. interpretarlo. Es él, Es él. básicamente. Es Tony él. Stark. Sí. Y como no tenemos nada que demostrar, porque en ese momento era la creación de Marvel, fue Marvel Studios, Sí. de vamos a empezar a hacer nuestras propias películas y después nos asociamos con alguien que las distribuya. Claro. Y ahí es en donde nace justamente un poquito de la mano del gran éxito que tuvo Christopher Nolan con la nueva sí. adaptación de Batman, Claro. con Batman Inicia, Ujú. años antes, y El Caballero de la Noche estrenándose el mismo año, en 2008. Ujú. Ahí Marvel Studios se tira la pileta diciendo, queremos crear nuestras propias historias. Así como agarramos en los cómics, vamos a tratar de llevarlo a las películas. Y salió un experimento que fue Iron Man Sí. en 2008 con un cuarto del presupuesto de lo que tenía Christopher Nolan para hacer El Caballero de la Noche, con un actor que veníamos... Que estaba de vuelta. Que estaba de vuelta, un montón de controversias entre medio con Robert Downey Jr., pero que de alguna manera también era un poco el gancho de Sí. ver el regreso de Sí. haciendo esto. Y lo loco que pasó con Iron Man es que empezó muy de abajo, no fue un éxito No, inmediato. inmediato, fue de boca en boca. Sí. Y este aparato tecnológico del que estuvimos charlando tuvo mucho que ver. Sí. En 2008, todavía muy proto Internet 2.0, no Sí. había nada descomunal. Primeros pasos de Facebook, primeros Claro. pasos de Twitter. Pensá que YouTube aparece en 2006. Claro. O sea, Primeros pasos de YouTube, primeros trailers que llegaban a YouTube de alguna manera, hoy el con las lanzamiento, compañías encargadas, ¿no? hoy el lanzamiento de una película tiene alrededor todo un universo de promoción muy, muy estructurado y medido al milímetro. O sea, hoy se estrena tal tráiler en tales redes y se estrena con esta escena extra y tal semana se estrena otro tráiler más y se va a develar esto en particular y después en tal película se va a anticipar la otra película con este personaje que va a entrar. Todo eso hoy está cronometrado, está medido al milímetro. En ese momento no había... En ese momento las plataformas redes Vos sociales los trailers los veías en el cine antes de la claro, otra no película, formaban en la parte tele. del plan de marketing. No Claro. formaban parte del plan de marketing y ahora son parte fundamental. No hay por otro lado prácticamente. Sí, Pero ese boca en boca sí. que se generaba a través de internet hizo que la película empiece a ser un éxito en su segundo fin de semana de estreno, en el tercer fin de semana de estreno, en el cuarto, tanto en Estados Unidos como cuando llegó a Argentina y a Sí. distintas partes de Latinoamérica. Y tenía este as bajo la manga que, como vos dijiste, Santi, antes, Sí. viene muy del know-how de Marvel, que es Totalmente. conectar personajes y conectar universo bajo un paraguas de coherencia. Ujú. ¿Y por qué nace el concepto de escenas post-créditos? Esta escena que viene después de los créditos y que es o un chistecito o un gancho para una próxima película. Porque no se podían arriesgar a ponerla en la película completa, Claro. esa escena. Porque no tenían la plata para hacer la que venía. No No. sabían si eso iba a funcionar. Era Y un si no guiño por las funcionaba- dudas. Claro, si no funcionaba tenían la posibilidad de editarlo en el DVD y nunca se vio más esa escena. Y también era un guiño, me parece, para nosotros. Porque en general Sí. era algo Sí. más chiquito, más de nicho, más para el que leyó el cómic tal Sí. de Iron Man, entonces conocía que este villano... Y Ahí era- te sentiste orgulloso. Obvio. Porque te preguntó. Y Porque era tu novia te fomentar- preguntó, che, ¿esto de qué es? Vos que leíste. Y era fomentar el seguir la conversación fuera del cine. Sí, exacto. Salgo de acá, no entendí qué me quiso decir este tipo, o diciendo la iniciativa Avengers, ¿Quién es? la Claro, primera ¿qué escena es? post créditos de Iron Man. Necesito ir a alguien y preguntarle qué significa esto. Claro. Y ese alguien... ¿Quién es ese ya no morocho que le está. falta un ojo? Claro. Claro. Y ese alguien tenías la posibilidad de hacerlo a través de todas estas plataformas tecnológicas, de ir a preguntárselo a un extraño. Exacto. Sí, cuando empiezan a construirse estos pilares, digamos, estos primeros ladrillos del universo cinematográfico de Marvel, respetan, y es un poco lo que decía vos, Luke, respetan la idea original de Stan Lee, que fue revolucionaria en su momento en los 60, cuando él construye el universo de superhéroes de Marvel, prácticamente guionando él, Stan Lee, todas las historietas de Marvel, ¿no? O sea, Hulk, X-Men, Avengers, Iron Man, Capitán América, los Cuatro Fantásticos. Todas esas las guiona él mismo, con diferentes dibujantes, o con él mismo, con Kirby, con Ditko, y él va hilando y entremezclando a todos los personajes. Y eso hoy, sobre todo,
sigue teniendo una coherencia en el universo de Marvel. DC no lo tenía, los superhéroes como Superman, como Batman, como Flash y como Linterna Verde no lo tenían y empiezan a copiárselo porque ven que funciona, que tiene gancho y que lo que está haciendo Stan Lee es estableciendo esto, fandom, una relación directa con el lector a través de las cartas de lectores. Él les respondía a los lectores directamente en las cartas de lectores y en el medio de pronto ponía como si fuera una escena postcrédito, pero en una página escondida, en un cuadrito, y te ponía la referencia. Esto refiere a lo que se habló en Fantastic Four número 44. Entonces vos decías, pucha, tengo que ir a comprar Fantastic Four número 44. Yo que solo leo los X-Men. Y estaba en X-Men, claro, que vos lo leías. Entonces decías, bueno, me la compro. Entonces te comprabas otra revista. Y así empezó a hacer crossovers, a hacer sagas en donde todos se entremezclaban y de pronto tenías que comprar 10 colecciones distintas, 10 títulos distintos de historieta para entender de qué iba la cosa. Bueno, eso se expresa cinematográficamente de una gran manera, muy bien, de la mano de Kevin Feige, con esta construcción de personajes. Porque además, creo yo que nos pasó a todos que vengan y te digan, che, si quiero ver la nueva de Thor, claro, tengo que ver las otras ¿cuál es 3 el orden? o las otras ¿Cuál es el 10, orden? Claro. Y después el espíritu de completar Claro, los cómics antes y después de completar Las las películas. películas. Che, me encantó Avengers. ¿Cuáles son Sí, las sí. otras? No, que están Claro. Antes ciertas. era solamente tomar un personaje del cómic, ¿no? Batman, Y ¿veías una Batman sí, o dos Batman? tomar un Superman, tomar un Batman y ponerlo en un medio en el que no era. Después empezaron a directamente usar completamente la historia. Y después empezaron a usar esta dinámica interna que tiene el cómic de generar fanatismo, ¿no? Incluso de detectar detalles. Ustedes saben que Stan Lee jugaba con sus lectores a que encontraran errores en esta continuidad de los superhéroes en sus historietas. Y les daba, les regalaba lo que él llamaba un no prize, ¿no? Que era no premio, porque no había premio en realidad. Pero el que encontraba un error, una falta de coherencia en el guión, algo que se les había escapado al dibujante o al guionista, lo podía mandar en una carta de papel a la editorial de Marvel y después lo iba a ver reflejado en la página de lectores y Stan le decía así, acá sí, esto no, esto yo lo puse a propósito porque vas a ver dentro de poco qué es, pero acá sí, acá le pifié, esto es un no price. Y de esa manera también generaba, fíjate, estoy hablándote de la década del 60, Claro. generaba algo que hoy es habitual, ¿no? Y que se ve y que vos lo analizás atrás Claro, de es cada en la capítulo. búsqueda de vos detalles y todo. buscando un Los easter eggs, detalle, que se un llaman. easter egg, claro. Eso existía en ese momento y en un momento, de hecho, llegó a sacar una revista, de la cual tengo un ejemplar acá, Ah, bueno, que- qué producción. ¡Wow! Mirá la que se producción llamaba, ahí, esto es una copia, pero que se llamaba No Price Book. Y acá compilaba todos los errores y los blef y los problemas que habían encontrado los lectores. O sea, esta es una revista que habían armado los lectores encontrando errores en Muy buena. otras revistas. Y lo llegó a vender porque vendía todo, Stan Lee. Pero claramente era la construcción de esto, del fanatismo que hoy se ve en las películas de Marvel. Sí, sí, y de vuelta, a través de todas estas nuevas plataformas que quedan, se genera la conversación. Sí, Y se genera la conversación, ¿por qué? Porque hay contenido detrás. sí. Y hay una forma de brindarlo en las películas de Marvel, y de a poco también lo están haciendo en otras, Sí, claro. en otras empresas, de ofrecerlo para que sea ATP y te den ganas de seguir charlando, Sí, de investigar un poquito más. sí, exacto. Pero Pero no, ese, no es te abruma. ese es entrecruce también de públicos, ¿no? Yo me acuerdo, y Alejo lo puede contar, cuando empezamos a trabajar también en TN Tecno, nosotros contábamos las cosas en un canal de noticias, de 24 horas de noticias para todo el mundo, ¿no? Que veía mi mamá o que demás. Pero claro, nosotros teníamos ese contenido adentro de nuestros corazones y queríamos largarlo. Pero ¿cómo lo largás para que mi mamá no se aburra? Y a la vez, ¿cómo también le haces un guiño al que sabe un poco más de tecnología? Y que tampoco le parezca demasiado básico el programa que estábamos haciendo. El señor lo produjo, bueno, lo produce, de hecho, lo escribe. También escribe. escribo, sí, de verdad. Él escribe los guiones de las noticias y también hay una dificultad en eso de tratar de darle un guiño al que sabe, pero a la vez... Bueno, pero yo creo que esa es
¿no? La clave que vemos en el cine, en las series. Hacer algo, ¿no? ATP, para Sí. que lo vean todos, para que lo pueda entender mi mamá o mi tía, que me escribe siempre. Y también el detallecito para que El guiño. que el ñoño de raza diga, está hablando de la Batman de Me está hablando a mí. 1997, Sí, sí, cuando sí. en realidad en vez de tirar un baticinturón tenía un... Claro. Claro. Son las dos cosas. Es un equilibrio fino. Es un equilibrio muy, muy fino. Yo me acuerdo cuando fui en 2011, Disney me invita a ir a la sede de Pixar en San Francisco, porque se anticipaba, se estrenaba Cars 2, ¿no? Y dentro de esa visita, ¿no? Visitamos los estudios Pixar, fue una visita genial, porque era estar en el lugar donde se creaban, ¿no? Por supuesto, donde se había quedado Toy Story y demás películas. En ese viaje, las empresas grandes generalmente arman un viaje para periodistas de Sudamérica, o un viaje para periodistas de Sudamérica y de Asia, porque nos combinan, o de Europa, o de Norteamérica, para periodistas de gráfica o para periodistas de televisión. En 2011 hicieron un viaje para periodistas de YouTube, para YouTubers. Todavía ni siquiera se usaba el término creadores de contenido, ¿no? Y me pusieron ahí porque no encontraban en Argentina a alguien para mandar. Entonces Claro. me dijeron, Santi, ¿te parece que te mande en este viaje en el que no va a haber colegas de la televisión, sino que vas a estar entre otros chicos que van a estar con cámaras así, medio locos, y viniendo y yendo y viniendo? Yo dije, sí, por supuesto. O sea, voy siempre con quien quieras a visitar Pixar. Claro. Pero en ese momento, 2011, ya una compañía como Disney sabía que había un nuevo canal de difusión que era YouTube y que estaban construyendo audiencias también a través de eso. Sí, que no reemplaza, no, sino que se suma. Son Se suma, nuevos son medios distintos, de claro. comunicación, son nuevas plataformas y nuevos públicos. Y creo vos que- trabajabas en gráfica, vos escribías en una revista, Lucas. Claro, yo escribía en una revista. ¿Por qué no escribís más en una revista? Porque me parece que mi forma de comunicar se ayorna más a las nuevas plataformas que te ofrecen, nuevas. Vos Ya también tiene 15 escribías en una años. revista, en la misma revista, tal vez, o en Claro, otras también. revistas. Ya tiene una capacidad de llegar a nuevo público y sobre todo de lo accesible que es. Yo no tengo que pedirle permiso a nadie para hablar de lo que yo quiero, cómo yo quiero y en dónde yo quiero. Tampoco necesitaba una gran inversión para empezar. No. Tenés un canal de YouTube si tenés una cuenta de Google. Y eso Sí, es increíble. Pero a la vez me pasa que, y de hecho me pasaba también hace algunos años cuando daba clase en la facultad, que había chicos estudiando periodismo, pero que estudiaban periodismo con la idea de entrar a trabajar en una radio o en un canal o en un diario, ¿no? Y vos le decías, pero mirá que, y de hecho todavía sigue habiendo egresados así, y vos decís, pero mirá que hay fenómenos de creadores de contenido que están haciendo streaming por Twitch, o que hacen streaming por YouTube, o que hacen un podcast. Y la forma de entrar a los medios grandes ahora igual es a través de eso, quizás. Totalmente. Que tengas un blog, que tengas un canal de Sí. YouTube, que armes hilos en Twitter. Sí. Porque a veces la gente muestra lo que sabe en un hilo de Sí. Twitter y a partir de eso quizás lo chupa un medio quizás tradicional. Es tu currículum, es tu portfolio. Exactamente. Es tu currículum y es tu portfolio. Y me parece que hoy se construye alrededor de eso, y hoy la figura del fanático de cultura pop construye a través de eso, y las grandes empresas se Claro que apoyan sí. en eso. Claro que sí, es un cambio de paradigma enorme y está buenísimo porque también es de alguna manera más democrático. Y vos elegís, tenés opciones, vos elegís a qué vos escuchar y con qué vos intercambiar opiniones también. ¿Pensás que porque hay de alguna poco? manera- ¿Piensan que hay poco de creador de contenido en Argentina? ¿Que hay espacio para mucho más? ¿O que está completo ese espacio? Para mí hay poco. Para mí todavía estamos en un momento de explotación. Sobre todo del traspaso de alguien que tiene un saber en cómo comunicar hacia estas plataformas. O sea, del periodismo más tradicional, Sí. usar esas herramientas que te da como comunicador social Claro. y utilizarlo en plataformas nuevas como Twitch o como YouTube o como TikTok quizás. Me parece que todavía hay poco de ese traspaso y de utilizar esas herramientas para armar un nuevo lenguaje, para meterte en un nuevo lenguaje. Vos, Alejo, Sí. trabajás en tn.com.ar, que es un portal de noticias, Ujú. que obviamente es parte de una empresa muy grande de medios, digamos.
¿te pasa que decís, por ahí tendría que haber, no sé, streamers o youtubers y demás de, no sé, de temas de actualidad o temas de otras temáticas? Yo creo que sí, yo creo que falta, como dice Lucas, más gente que genere contenidos especializados, porque digamos, no sé si hay hoy alguien que hable, ¿no?, en YouTube o en Twitch de handball. Sí. Claro. O de casos, bueno, casos policiales, por ahí sí, empiezan a aparecer algunos, ¿no? Pero también creo que está bastardeado. Digo, un ejemplo clarísimo de este año, sí, Gustavo López con Ibai Llanos, que dice, sí. ¿y este quién es? Que entrevista Claro. a alguna buena música. Y es el tipo más visto del planeta, quizás. Sí, es el número 1 de Twitch. Claro. Sí. Pero el otro que está en su medio tradicional dice, ¿y este quién es? Cuando yo veo competencias de eSports, me parece que ahí falta la mano de periodistas profesionales de deportes, que por qué no volcarse a eso y hacer, por supuesto que hay cobertura y por supuesto que hay relatos y por supuesto que hay casters, ¿no?, como se les llama, y fenómenos alrededor de Twitch y demás, pero por ahí falta ese puente como para que el público mainstream, así como las series, las películas y demás saltaron, el público mainstream acceda a todo un universo de videojuegos, de deportes electrónicos y esports, competencias de videojuegos, y acceda con periodismo, ¿no? Con análisis, qué sé yo. Haga ese puente entre Claro. comunicarlo de una manera más amena a un público más amplio. Y después, Exactamente. una vez que haces ese puente, elegís vos el especializado que Claro. querés. Chicos, creo que tenemos que ir redondeando. ¿Les quedó algo en el tintero? ¿Imaginan en el futuro nuevas herramientas para esto, para la creación de contenido, para la difusión de nuestras pasiones? ¿Vale? Vos haces un podcast, por ejemplo, haces radio tradicional, pero haces un podcast también. Sí, porque me parece que son cosas completamente distintas. En el podcast me parece que uno busca hacer algo más atemporal, algo que perdure, entonces hacemos un podcast hablando de series de los 80. ¿Por qué? Porque nos divierte y porque sabemos que hay mucha gente a la que le gusta ese contenido. Y la Sí. radio me parece que es más el vivo, que es quizás no lo que hace Lucas se estrena ni siquiera una película, un tráiler y, Sí. y te analiza los 2 minutos y medio del tráiler y te encuentra 28 detalles que quizás no viste de este tráiler y yo te lo voy a mostrar. Si no siguen a cámara en mano en redes, por favor háganlo. Lucas Baini es Gracias. un absoluto enfermo de los detalles. ¿Te imaginas Gracias. llevando ese contenido? Vos fuiste ampliando y fuiste agregando, ¿no? Porque Sí. Twitch no lo hacías antes. Claro, y me parece que está buenísimo. Hay dos cosas muy fundamentales. La fuerza que tiene la comunicación, que con cada nueva tecnología que se suma, se hace más fuerte. Podés hacer que tu mensaje llegue a más lugares y a más personas. Eso es maravilloso de la comunicación. Claro. Y por otro lado, todos los temas que estuvimos hablando tienen como punto medio que es la empatía por las historias y los personajes. Sí, es verdad. Por eso es que se genera esta explosión de las audiencias. Porque tienen contenido, son interesantes y te es fácil identificarte con estos universos. Y te dan ganas de meterte más y más y más. Y cuanto más plataformas haya para explorarlas, es mejor. Entonces me llevo como mucha esperanza para el futuro, digamos. Sí, y no solo eso. Antes quizás, sí, Lucas o los otros Lucas del mundo dependían de un gigante, de Es verdad, Google, sí. para que le pague por su Claro. contenido en YouTube. Twitch es más directo y tenés, sí, no sé, cafecito para que la gente te pague a vos como creador de contenido. ¿Por qué? Porque banco este proyecto. Claro. O sea, en los que antes quizás compraban la revistita que nosotros imprimíamos 10.000 ejemplares en el Sí, año claro. 2001, Sí. hoy le pagan el cafecito a Lucas. ¿Por qué? Porque lo quieren ver a la mañana, sí, hablando de la nerdidad que habla él, que nos divierte a todos. Claro. Y así puede generarse con un montón de otros temas. El handball, el softball, lo que sea. Lo que sea. Sí. Bueno, les queremos agradecer, por supuesto, a Globan por convocarnos, a ustedes por tener paciencia con nuestros discursos y nuestros delirios nerds. Por supuesto que nos pueden seguir en redes sociales, y allí continuamos la conversación, porque de hecho esto parte de una pasión por comunicar, por hacer lo que nos apasiona, por hacer lo que nos gusta. Y hablando de eso, vamos a compartir ahora una entrevista muy particular, porque quien va a ser entrevistado es Martín Migoya.
CEO, fundador de Globant. El que lo entrevista es Diego Iglesias. Pero no van a hablar de la historia de Globant. No, en absoluto. No vamos a hablar de emprendimiento ni de programación. No vamos a hablar de la empresa. ¿De qué van a hablar? Vamos a hablar de las pasiones de Martín Migoya y Ok. cómo también él puede llevar adelante todas sus pasiones que nos van a sorprender. Mirá.